Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Buen informe, otra vez de la producción de Desiguales. Daniel Santoro, artista plástico, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, gracias. Gracias. Julián Fava, filósofo, lo mismo. Muchas gracias por la Están invitación. cuchicheando del informe. ¿Qué cosa le llamó la atención? Para bien o para mal, ¿eh? Varias cosas. Varias cosas. A ver. No, está muy bueno todo lo que aparece ahí, está muy bien pintado todo. El título es yo no estoy de acuerdo con el Zócalo. El 17 de octubre, el hecho maldito. Me trae problemas, claro. A ver. Me trae problemas desde el punto de vista del peronismo, ¿no? En este caso, cuando se dice que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Más allá es una ironía, por supuesto, uno entiende en realidad qué es lo que se quiere decir, pero hay dos cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo. Primero, que es poner la palabra de maldito al lado del peronismo. Sí. El peronismo nunca maldice, siempre bien dice. O sea, será un hecho bendito entonces. Primer problema. Segundo problema, hablar del país burgués. Ahí yo ya no entiendo que estamos en el campo ideológico del marxismo. O sea, somos el hecho maldito de un país, de una burguesía a la cual nos enfrentamos desde un proletariado. Entonces estamos en la dimensión de la lucha de clases. Tampoco estoy de acuerdo. Perón se cansó de decir, ahí habla Perón de los trabajadores, nunca habla del proletariado. Y los trabajadores son todos los que trabajan, incluidos los burgueses, la burguesía. Porque si vamos por ese lado, vamos a terminar siendo, como ahora estamos en el borde ya de serlo, el hecho maldito del verdulero de la esquina que se asume como burgués, que se autopercibe burgués, ¿no? Entonces terminamos siendo eso. O sea, todos los que trabajan hay una sola clase de hombres, lo dice Perón siempre, una sola clase de hombres los que trabajan. Entonces no hay tal lucha de clases, como plantearía el marxismo, entre burguesía y proletariado, el proletario en contra del burgués, al cual tiene que eliminar. Te cambiaron el hecho bendito del país trabajador. Exactamente, eso es peronismo de alto vuelo, ¿no? Quiero aclarar que nos llevaría a una discusión que necesitaría 3 semanas. Quiero aclarar que Caruso está muriendo por dar esa discusión. Respecto a la lucha de clases, sí, pero claro, está comprendido el tema. Yo entiendo, o sea, todos conocemos las teorías marxistas y demás. Ahora, el peronismo plantea que la burguesía también son trabajadores, de hecho cualquiera que tiene una empresa trabaja y mucho, con intereses divergentes, contrarios muchas veces a los intereses de los trabajadores, de los obreros trabajadores y demás. El peronismo ahí tiene su función primordial, que es armonizar esos intereses. Entonces, eso es lo más odiado, por supuesto, del marxismo, de los trotskismos, por ejemplo, ¿no? Esa propuesta del peronismo de que hay una especie de alianza posible y que es un poco digamos, si uno... Está bien esta frase, ¿no? Yo creo que esa es la frase correcta, ¿no? Somos un hecho bendito, siempre dice bien el peronismo, entonces bendice. Hay un problema ahí también, hablar de bendiciones, porque bueno, hay una deriva ahí. Te provoco un poquito. Es decir, cuando se sientan... Pará que Julián está como ahí voy, queriendo... Julián, Sí. Cuando se sienta la dirigencia sindical en la mesa de quienes representan a EA, son trabajadores exigiéndoles a otros trabajadores ponerse de acuerdo. Sí, no exactamente, claro, es que precisamente ese es el problema. Hay intereses distintos, porque son roles distintos, unos son los dueños, el otro son los empleados, y entonces, bueno, ahí es donde tiene una función primordial, es la mediación. Ahora, quería aclarar esto. Sí. Podríamos hablar, si quieren, si uno se empecina y quiere hacerse el malito y demás, y decir, bueno, es mejor ser un hecho maldito porque pega mejor, es más épico y demás. Bueno, pero entonces seríamos el hecho maldito del país oligárquico. Entonces sí, si somos, ahí yo me entiendo que la ironía cabe,
Somos siempre el hecho maldito del país oligárquico. Somos los malditos para los oligarcas, por supuesto. Desde el día cero que nace el peronismo, nace ese odio total y mortal que tiene la oligarquía contra el peronismo, que lo estamos experimentando ahora. No así la burguesía. Cuando el peronismo deja de conducir a la burguesía, deja, digamos, de arrastrar a la burguesía a su campo, la burguesía siempre es conducida naturalmente por la oligarquía, que es lo que está pasando ahora. Julián. Y entonces tenemos ahí un problema gravísimo, que es cuando empezamos a achicarnos en el campo electoral, incluso, ¿no? Porque burgueses, ojo, se autopercibe mucha más gente, no son solo los dueños de alguna empresa, ¿eh? Claro. Y estamos metiéndonos en contra a todo un campo electoral que es el que necesitamos siempre para ganar las elecciones. Y creo que tenemos que hacer una discusión también un poco más profunda, porque escuché también alguna argumentación que me trataron de pequeña burguesa. Pequeña burguesa, me dijo. Un compañero me dijo que era pequeña burguesa con esto de la Huache. La última vez que había escuchado que alguien me decía pequeña burguesa fue acá en La Plata, años 70. No sé por qué fui a una reunión, lo conté una anécdota tonta, pero bueno, para un poquito desdramatizar. ¿No? Y bueno, fui a una reunión y no sé qué me había puesto. A mí siempre me gustó pintarrajearme. Me pintaba como una puerta desde muy chica y me encantaba. Y fui a una reunión y una compañera, no sé qué me dijo, que era pequebú, como había ido vestida. Y dije, no, pará. Yo no soy una pequeña burguesa, yo soy una gran burguesa. No me jodas más, le digo, ¿viste? Basta con estas cosas, ¿viste? Basta, muchachos. Basta, muchachos. Basta. Por favor. Julián. Sí, hay muchas cuestiones aquí interesantes. Y efectivamente el peronismo no habla de lucha de clases, ¿no? Y hay un texto fundacional del peronismo, que es la Comunidad Organizada de Perón, que lo pronuncia en 1949. Es la conferencia de clausura del congreso más importante de filosofía que hubo en la Argentina, celebrado en la ciudad de Mendoza. Vinieron los principales filósofos del mundo allí. Y allí Perón plantea, efectivamente, los fundamentos filosóficos de eso que sería la tercera posición. Y allí, con una imagen muy singular, dice, entre la náusea burguesa existencialista, hablando justamente del liberalismo, de ese liberalismo que te lleva al desánimo, de ese neoliberalismo que hoy está tan en boga, que tiene que ver con quitarnos la autoestima, y el proceso de insectificación soviética que reduce al hombre a ser un mero engranaje en la maquinaria estatal, se erige el trabajador virtuoso peronista. Es decir, el trabajador está en el centro, y acá se estuvo discutiendo muy interesante en el panel a propósito del rol. Hay más ganas de diferenciarse del comunismo que del capital. No, es que efectivamente, la marcha dice, exacto, la marcha dice combatiendo al capital, no al capitalismo. En todo caso, es un uso para el neoliberalismo actual y para el capitalismo, es un uso, si se quiere, el más sensato. El más sensato, podemos decir, el más sensato o el más improductivo. Claro. O si se quiere, en otros términos, el más improductivo. El menos eficiente. El menos eficiente para la lógica productivista. Eso supone que en el capitalismo hay una posibilidad de que todos coman, de que todos comamos. Se llama peronismo. Claro. Allí, como una suerte si se le pone la codicia, que sería Claro. O sea, hay un modo de ser del capitalismo que puede contener a todos y a todas. Y vos fíjate que eso ya está planteado a escala mundial. O sea, el peronismo es una propuesta para cambiar las relaciones de trabajo y demás en todo el mundo. Claro. Vemos hace una semana atrás una dirigente de la derecha española atacó al peronismo de la misma manera que lo podría haber atacado Macri. Sí, y demás, Ayuso. ¿no? Sí. Y le adjudicó los males, o sea, los males en España están reflejados en querer parecerse al peronismo, ¿no? Hace esa imputación. Es muy interesante y muy lindo eso, porque eso ya están identificando al verdadero enemigo. Se caen los paradigmas de izquierda y derecha. Esto es algo que está viniendo en el mundo. Lo dijo Cristina, lo dijo Cristina un par de veces en alguna conferencia dada a los chicos de la Cámpora y demás, y todos se borraron de ahí, nadie quiere saber nada en asomarse a esa pared y ver lo que está viniendo. Se caen los paradigmas de izquierda y derecha y lo que queda
es el paradigma de la codicia, del neoliberalismo, del ultraneoliberalismo, que ya no se define ya como derecha ultraderechizada, como se gusta decir, ya ese significante ya no es eficaz, por eso hay que ponerle turbinas para que pueda decir algo. Que ni siquiera tiene rostro hoy. Exactamente, ni siquiera hoy, y lo que queda del otro lado es algo que nosotros llamamos peronismo. Claro. Y que en otros países le pondrán un nombre adecuado, pero nosotros ya hace 70 años que descubrimos esto. Esta es una gran invención política que va a prosperar inevitablemente, porque es la única sensatez que se le puede poner a la lógica del capitalismo. ¿Participaron de la marcha de hoy? ¿Observaron los discursos? Yo no. Yo me fui al bar y yo mientras no se consolide la unidad, a mí me da mucha pena, digamos, las cuestiones como se resuelven todavía de esta manera, así que espero que venga, digamos, un poco más de sensatez para los dirigentes y la verdad que no. A ver, Julián. Sí, y pensaba en los testimonios que escuchábamos recién, que es algo que nosotros tratamos en un capítulo del libro. A propósito, justamente, hubo una época en la que el mundo del trabajo estructuraba la vida, ¿no? Y que el trabajo efectivamente tenía que ver con el oficio, digamos. Si uno piensa en los gremios en la Edad Media, tenían que ver con oficios, que construían identidades, que se trasladaban de generación en generación. Hoy usamos la palabra empleo. Digamos, una persona es desechable por si está desempleada. Y al interior incluso de nuestro campo, en Argentina, de trabajo, hay una diferencia abismal, por ejemplo, entre un trabajador que firma una paritaria de camioneros y un trabajador docente o un trabajador de comercio. Esa fragmentación, y ni hablar si es un trabajador precarizado, esa fragmentación habla no solo de una crisis en cuanto a la representación y a la identidad política, también habla efectivamente de un efecto del capital, que puede una y otra vez reconvertirse y efectivamente no tiene rostro. ¿Quién es el jefe de la persona que está repartiendo con su bicicleta y llevando un pedido con un celular? ¿Quién es el jefe de la persona que está conduciendo un auto de Uber? El dueño, digamos. El dueño. ¿No? ¿Quién es el dueño de la fábrica? No los conocemos, pero son, ¿no? Cada vez menos. Son cada vez menos. Financieros, son flujos financieros, claro. ¿Tiene un rostro ese capital hoy? ¿O el capital, por el contrario, una y otra vez se reconstruye y efectivamente va segmentando, polarizando, efectivamente desuniendo eso que está unido? Y me gustaría traer una frase de Thatcher. Cuando Thatcher asumió, dijo algo, como representante del neoliberalismo, como una de las más grandes figuras del neoliberalismo, dijo: el neoliberalismo no es simplemente un sistema político-económico, nosotros vamos por las almas. Y hay algo de eso que efectivamente hoy está en disputa, que tiene que ver con lo que llamamos la subjetividad. Ajá. Y antes de irse, a Thatcher le preguntaron, que decían Maggie, a la siniestra de Thatcher, ¿cuál es su mayor legado? Y ella dijo: Tony Blair. Es decir, el laborismo. Muy bueno. Había triunfado, definitivamente. Batalla una cultural, lógica, ¿no?, que tenía que ver efectivamente con la acumulación del capital en muy pocas manos. Por eso la marcha dice: combatiendo al capital. Exactamente. Maggie suena hasta tierno, ¿no? Cuando a nadie se le ocurrió. Suena hasta tierno. Eva Perón, cuando hace la ciudad infantil, que era su gran propuesta, digamos, su idea, todo su deseo ideológico y demás estaba concentrado en la idea de la ciudad infantil. Claro. Para los chicos más pobres, las cosas más lujosas, digamos, el goce capitalista pleno. Y entre las cosas más importantes que tenía la ciudad infantil en su patio de juegos, casitas, todo de cosas de cuento y demás, pero en el medio había un banco. O sea, un banco. Y la frase que decía, la frase para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Eso es goce capitalista full. Claro, no está por afuera del capitalismo, al contrario, vamos todos a subirnos ahí. Y eso es la cosa que no pueden tolerar. Es la hipótesis del peronismo. Sí, claro. ¿Nico? Quiero decir, antes de darle la palabra a Nico, que cuando hablamos del libro estamos hablando de peronismo entre severidad y misericordia, que es el libro que efectivamente ahí está, entre la severidad y la misericordia, juntos Daniel Santoro y Julián Fava. Nico. Sí, siguiéndole en el terreno filosófico, que es muy interesante, voy a intentar desafiarlos un poco. En esta idea, lo que decía Daniel, como el peronismo como articulador de lo que en términos marxistas sería la burguesía y los trabajadores, dejando afuera la oligarquía. Siento yo, o siempre sentí que el peronismo tiende a encontrar un punto de equilibrio en el 50-50 de distribución de los recursos. Y la pregunta es si no sigue siendo injusto, 50-50.
Bueno, sí, claro. O sea, ahí hay una... Cuando hablamos de la sensatez, es de las posibilidades en el interior de una lógica capitalista de cómo se podría generar un reparto con cierta, digamos, donde las partes se puedan poner de acuerdo. Hay, desde ya, podría ser más, el porcentaje podría ser mucho mayor. Ahora no sé. Supongo que el 50 de una parte son muy poquitos, claro, y para la gran mayoría... Es la base, el 50-50, como decía Perón, es, digamos, es la base de los acuerdos. Y a mí me parece interesante, como para, ojalá se pudiera cumplir con eso. Claro, quería decir pero, que es sin ser inocente y sin aclarándolo a la gente que está viendo, que reconozco que no hay muchos antecedentes históricos que superen esta distribución, digamos, no es que vengo de un mundo de fantasía, digo, pero sí, en la utopía no podríamos ser más aspiracionales. Pero me parece que además de lo que efectivamente están diciendo, de la base material, que es fundamental, el peronismo fue una transformación subjetiva, en los términos de la enemiga Thatcher, profundísima en la historia argentina. Pensemos, por ejemplo, que durante el gobierno de Perón había agregados obreros en las principales embajadas del mundo. ¿Ustedes se imaginan hoy un gordo de la CGT en Washington, en la embajada de los Estados Unidos? ¿Qué dirían? Pero ¿Se imaginan? pero cumpliendo otras funciones, me parece. Bueno, otras funciones, claro. Imagínense, agregados obreros que se formaban, efectivamente, y Perón tenía una visión continental en ese sentido, pero allí no se agotaba. Digo, pensemos la ley universitaria de 1947, que es la ley Guardo, ¿no? Que es una ley que jerarquiza las universidades y Perón le quita los aranceles en 1949 a las universidades y se triplica la matrícula. Es algo que nosotros naturalizamos en Argentina, que no se paga en la universidad pública. Naturalizamos el derecho a la educación pública. Es un derecho conquistado por Perón y la universidad se llena efectivamente, como el Teatro Colón, como los grandes teatros, como los estadios de fútbol, de gente que no accedía a esos bienes culturales. Digo, y lo mismo podemos pensar en Mar del Plata, lo mismo podemos pensar con el aguinaldo. Y en ese sentido hay algo más. Digo, la creación de la UON, que no es la Universidad Obrera Nacional, en 1954, en pleno proceso de sustitución de importaciones, porque necesitamos una mano de obra calificadísima para ese momento de la Argentina, que luego, como sucedió con el CONICET, después del 55, se le cambiará de nombre y será la Universidad Tecnológica Nacional. La UTN, claro. La UTN. Es decir, es un proyecto que efectivamente tiene que ver con la distribución del ingreso, pero además creo que es el proyecto más civilizador de la historia argentina y más reglamentarista de la historia argentina. Si pensamos la cantidad de leyes que surgieron durante el peronismo, por ejemplo, están cumpliendo 75 años de la Constitución del 49, ¿no? En ese sentido, me parece que lo simbólico también era una disputa fundamental para el peronismo. Néstor. Los escucho en términos doctrinarios, esclareciendo qué es el peronismo, y me pregunto y les pregunto, ¿ese peronismo es posible hoy? Es inevitable, o sea, no hay otra posibilidad que esa posibilidad, la del peronismo. O sea, no hay otra solución. El mundo va inevitablemente hacia el abismo. O sea, el neoliberalismo se traga literalmente el mundo, en todos los sentidos, ¿no? En el sentido ecológico, lo que sea, en el amor, todo se traga. Ahora, y la única cosa real que está enfrente a eso. Por eso resaltaba lo de la dirigente española, ¿no? Que detectó el verdadero enemigo, lo llamó, le dijo, es el peronismo. Y así están todos revelándose ante esas verdades tan sencillas que tiene el peronismo, que en realidad no se trata tampoco de una revolución compleja desde el punto de vista ideológico. Esa actitud de Ayuso, esa actitud de Esper, esa actitud de Milei, que son actitudes socialmente suicidas. Sí. Sí, claro. Sí, porque lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la muerte, en un punto. Y hay una pulsión de muerte muy fuerte desde los orígenes del peronismo. Digamos, y están los fantasmas del peronismo de los que hemos hablado tantas veces, digo. El peronismo surge, digamos, con un muerto, digamos, y hay sucesivos y numerosos en los últimos años atentados, y hay un bombardeo que es una masacre en la Plaza de Mayo que fue silenciado durante años, digo. Pensemos esa pulsión de muerte, digamos, porque a veces cuando se habla del amor, ¿no? O efectivamente la patria es el otro, bueno, o frases de ese tipo, son frases complejas, la patria es el otro, porque ahí estás poniendo una distancia, estás construyendo una alteridad. Y cuando se habla del amor, me parece que el amor tiene que ver con eso que nosotros decimos misericordia. Claro, en un punto. O de algún modo,
lo contrario a la pulsión de muerte. Porque el odio no es en definitiva lo contrario al amor. Lo contrario al amor es la muerte. Y son pulsiones de muerte, efectivamente, las que anidan en el antiperonismo. Porque efectivamente siempre, bueno, y el peronismo y el antiperonismo nacen juntos, están siempre pegados espalda con espalda. Es casi un sistema, a mí incluso me gusta verlo como casi nuestro yin y yang, ¿no? O sea, desde el punto de vista estético, está en un 5/3 de la escala de Fibonacci, que es una escala que marca las armonías, ¿no? El 5 y 3 es el inicio de la escala. Si uno divide el 3 por el 5, da 1, 6, 18, que empieza a dar el famoso número de oro con el cual se mide todas las armonías del mundo. Pongámosle, pero este 5/3 lo podemos pasar en términos electorales. Y podríamos decir, cuando el peronismo se hace el hecho maldito del país burgués y todas las historias esas, se va achicando hacia el 30%, hacia el 3%, y el enemigo se acerca al 5%. Y digo enemigo porque somos enemigos íntimos en ese sentido, ¿no? Tomados por la espalda. Y cuando el peronismo respira bien y está bien, se acerca más al 50% y los otros se achican al 3%. Y esa especie de relación armónica está siempre desde que se inició esta etapa del peronismo, y tiene que ver con que el peronismo se apoya mucho en el lado de la misericordia y los otros se apoyan mucho en la severidad. El neoliberalismo, digamos, el capitalismo se apoya mucho. O la izquierda. Y también la la izquierda, severa, ¿no? exactamente. Daniel, Julián. Y entonces esa relación, cuando es armónica y nosotros la podemos usar a nuestro favor, estamos bien. Ahora, nunca está estabilizado esto. O sea, no es que el peronismo tomará el poder definitivamente como la dictadura del proletariado, digamos. Es una historia de sueña. derrotas también. Exactamente. Nuestra, ¿no? Siempre está presente esta circunstancia de que es, como toda armonía, es emergente, siempre está en emergencia. No está deja de definido, llamarme no la hay atención equilibrios. que en las explicaciones recurrentemente aparece el lugar de la derecha y de la izquierda en el mismo lugar. Sabía que Caruso iba a decir eso, porque cuando lo dijiste recién en el comentario dije, ay, va a agarrarlo, va a agarrarlo. Bueno, es No un deja de hecho llamarme la concreto. Si vos ves cómo se comporta la izquierda ahora mismo, Bueno, siempre la izquierda, se convierte en una especie de alianza extraña, pero hay sectores de la siempre izquierda que están son parte del frente de todos, digamos, ¿no? Sí, Hay una claro, izquierda que es claro, la izquierda pero franquista. ahí hay algo pero la izquierda marxista-leninista nunca es parte. Y el peronismo no pide sacrificio. Como decía una canción, en este tiempo nos han hecho olvidar que en este país se puede ser feliz. Y el peronismo quizás sea como invención política, desde Platón y Aristóteles, no sé, que una invención política no hablaba de felicidad, Claro. ¿no? De felicidad en el presente. Y el peronismo, No como efectivamente, promesa. No como promesa de futuro, no como transformación. Cuando se haga la revolución llegará el momento de la Ni felicidad. tampoco habla de un hombre nuevo, todas esas cosas que son complejas a las cuales Tiene que ver se con- arriba en un futuro. Bueno, remite, el como en nombre una nuevo especie de- remite a una subjetividad nueva. Vos hablabas de la lucha por la subjetividad. Remite efectivamente a una concepción distinta. Pero con un goce en el presente y con un acceso a bienes culturales no menores, como la universidad, como el Teatro Colón, Ahora, como por ejemplo los agregados obreros, participar Sí. de la mesa política, digamos, representantes sindicales que se sentaban efectivamente en las bancas de diputados en esa época. ¿Cuántos de los actuales dirigentes peronistas, no hablo de un concejal de un pueblo, sino de los que ocupan cargos muy importantes a nivel nacional, creen que han tenido este tipo de discusión y charla alguna vez en la vida sobre qué es el peronismo? Siempre se Nunca. discute. Bueno, siempre hubo, o sea, cuestiones del peronismo, tiene el acceso abierto, o sea, el peronismo funciona a la intemperie, no hay una casa peronista como hay una casa radical, por ejemplo, ¿no? El radicalismo hace su templo, digamos, y de esa manera, cuando vos tenés un local cerrado, vos podés expulsar a alguien de ahí adentro diciendo, bueno, de ahora en más usted no forma parte más del partido. En cambio, el peronismo es como un campo abierto. Se parece más a los templos budistas, que no tienen un lugar de encierro, sino uno se acerca a ese cuadro que está ahí. Claro, habría que explicar ese A verlo, cuadro, perdón a que verlo. te interrumpa. Sí, ese sí. cuadro que está ahí, si se puede ver, ese que es un cuadro de Daniel Santoro, se llama La mamá de Juanito Laguna dormida en un bosque de ruinas ideológicas. Me parece que representa bastante. ¿Hay chance de ponerlo a ¿Hay pleno? chance de ponerlo? Ese que tenemos en el wall, Claro, de a ver. detrás. Porque me parece que tiene que ver con lo que está diciendo Daniel y tiene que ver mucho. Bien. Efectivamente,
hay dos torres en el cuadro, lo describo, ¿no? Hay dos grandes torres, una con color dólar, con el signo dólar en su allí arriba, y la otra con una cabeza de Lenin en el piso. Una cabeza de Lenin en el ¿no? piso, O sea, la estrella roja caída, rota. digamos, de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Incluso el escudo peronista está roto. Y está la mamá de Juanito Laguna durmiendo, protegida por una bestia, que podría ser una pantera. Una pantera, ¿no? Lo irreductible. Lo irreductible, ¿no? Que es la única que tiene, el único ser vivo que tiene los ojos abiertos, mirando un busto de Evita. Y está mirando la cabeza de Eva, ¿no? Claro, esperando quizás que el mito despierte o que venga un nuevo o una nueva intérprete del mito. Y lo que dice Daniel, ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás? Ruinas. Y hay un bosque que crece, ¿no? Sí, sí. Claro. En ese bosque es donde efectivamente pueden pasar los milagros, ¿no? Como el peronismo. Sí. Claro, esa parte irreductible que tiene que ver con la idea de que los pueblos, de última, lo que quiere la gente es ser feliz. En un momento, ser feliz cada uno, encontrar su momento, ¿no? De la vida. Y bueno, es eso, el peronismo es esa pequeña promesa de felicidad. No es la gran promesa de hacer una nueva sociedad, de buscar esa cuestión digamos, de transformar al hombre a partir de parámetros de la ideología, sino simplemente un poco de felicidad. Por eso que estamos en este momento, en un momento de gran peligro, ¿no? Estamos muy finitos porque tenemos que solucionar esto, ¿no? O sea, ahí Perón lo sintetizaba muy bien. ¿Cuál es el peligro del que te referís? Claro, esto, ¿no? Hemos manoseado y mucho la víscera más sensible, como bien la nominaba Perón. El bolsillo. Que es el bolsillo. Y no hay nada más materialista que el pueblo cuando vota, incluido el pueblo peronista, ¿no? Que vota eso, o sea, cuando le han manoseado el bolsillo, se pone en contra y da muchos disgustos. ¿Y por qué crees vos, Daniel, que esto está pasando? Y bueno, acá, por supuesto, hay una maniobra de los enemigos de esa oligarquía de la que hablábamos antes, que está, digamos, ha hecho un pacto, evidentemente, con los formadores de precios, con todo, que esto se ve en el coloquio de ideas, se ven, se trasciende, digamos, la idea de que, bueno, no, al peronismo ni justicia, como bien podríamos decir, ¿no? Y los acuerdos que se buscan permanentemente, claro, no estarían funcionando. No funcionan mucho. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que darle mucho respaldo político al gobierno, a los que están tomando las decisiones. Por eso que la unidad es fundamental. Por eso yo no fui a la plaza, bueno, es la unidad, nada más. O sea, si cada uno va por su lado, si cada uno está especulando con las próximas elecciones, acá no hay próximas elecciones si no se soluciona esto, ¿no? Que no es tan difícil tampoco, ¿no? Porque son pequeñas cosas, con lograr unas pequeñas, digamos, una baja en la inflación, que hace unos meses atrás el 3% de inflación era una catástrofe. Hoy en día es una bendición si logramos el 3%, si llegamos... o sea, recuperar el valor del salario, aunque sea poner la rampa de la recuperación un poquito en su vida, alcanzaría bastante, porque del otro lado está esta amenaza de la que han hablado tanto, ¿no? De ese libro que es todo un catálogo de amenazas. O sea, nada de esto enamora. Estamos todavía nosotros con muchas posibilidades en ese sentido. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que actuar con lealtad entre nosotros, ¿no? O sea, tenemos el mayor valor por lejos es la unidad, que es lo que te da un cierto poder político, que es lo que nos está faltando y lo que el enemigo está usando. Entonces ahí es... ¿Y cómo se entiende la figura de Eva Perón y... No estoy haciendo un paralelismo, pero de Cristina Kirchner en este momento en cuanto al rol del género dentro del peronismo, dentro de la política? Porque pareciera que con las mujeres no están las mismas reglas, ¿no? En cómo se la toma, en cómo se la acusa, en cómo se la mide. Incluso por parte de compañeros peronistas. Sí. También, Evita, y más te agregaría, incluso por los propios compañeros peronistas, con frases como respecto de Isabel, ¿no? Que Isabel, que fue la presidenta de la Argentina, mujer de Perón, también se la trataba incluso, o se la sigue tratando, más allá de las cuestiones políticas, como una prostituta, ¿no? Como una copera que conoció en algún lugar, que se la presentó galán,
etcétera, ¿no? Digo, o frases como la del amigo, ¿no? Que si Evita viviera, Isabel sería soltera. Bueno, ahí le estás reduciendo a simplemente hacerla como la sombra de Perón. Pero yo creo que en ese sentido Evita vino, efectivamente, no estoy descubriendo nada, vino a cambiar las reglas de la política en Argentina de un modo definitivo. Y efectivamente Evita, si me permiten dos minutos, hay una imagen que siempre es muy pregnante del 17 de octubre, que es la de las patas en la fuente, ¿no? Y son las patas de los trabajadores que habían cruzado a nado el riachuelo, que habían llegado y habían colocado allí en la fuente lo más innoble del cuerpo humano, incluso peor que las partes pudendas, porque es los pies sucios, con hongos, etcétera, en el agua pura, cristalina de la plaza central, ¿no? Es decir, hay como una mancha, como una afrenta a esa agua cristalina en el centro de la plaza, frente a la Casa de Gobierno, frente a la Catedral, frente al Ministerio de Economía, en una Buenos Aires de la década del 40 señorial. Y Evita, ¿no? Esto lo sabía muy bien, lo cuenta Daniel, ¿no? ¿Qué elige para justamente ilustrar el catálogo de la ciudad infantil? Una imagen en la que están los niños, ¿no? Y las niñas. En una pequeña fuente circular, muy parecida a la de Plaza de Mayo. Muy parecida a la Plaza de Mayo, bien vestidos, bien peinaditos, ¿no? Metiendo las manos en la fuente como una suerte de bautismo, como una suerte de redención. Me parece que ahí Evita, está esa imagen redime. Me parece que Evita es efectivamente la que redime de algún modo la imagen que quedará del peronismo asociada a los negros metiendo las patas en la fuente, pero también va a redimir y llevar una lucha que hoy diríamos obviamente feminista. Julián, Daniel, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias.